Adelante. Amante Padre que estás en gloria, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta noche tan linda que tú nos das, Señor, por el don de la vida, Señor. Estamos agradecidos, con nuestros corazones llenos de gratitud también, Señor, porque empezamos un nuevo año aprendiendo más de tu palabra. Gracias por los hermanos que se encuentran, Señor, ya conectados, por los que no van a poder, Señor, también, Señor, que ellos puedan aprovechar la enseñanza de la grabación. Y sobre todo, Señor, te damos gracias por la vida del hermano Walter, por su sabiduría, Señor, y su compromiso, su amor para impartirnos estas clases. Danos también la inteligencia para que nosotros podamos aprovechar esta noche y te pedimos, Señor, de que tú tomes el control, Señor, de todo lo que nosotros hacemos acá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces con el tema de hoy. Hoy empezamos con el capítulo 12. Y bueno, siempre yo trato de recapitular un poquito lo que hemos visto anteriormente, porque pues como decía la semana pasada, después de casi 2 meses de vacaciones, pues hasta a mí se me olvida por dónde íbamos. Entonces recordemos que esta es la última semana del ministerio de Jesucristo en esta tierra. Empieza la semana el domingo, el llamado Domingo de Ramos, con su entrada triunfal a Jerusalén, que decíamos que no sabíamos exactamente si llamarle entrada triunfal porque él va a la cruz, pero al final de cuentas, pues se le llama así porque él triunfó en la cruz del Calvario sobre el pecado. Pero fue una entrada espectacular realmente, porque habían millones de personas ahí que estaban celebrando la Pascua. Para celebrar la Pascua, pues llegaba eh, millones de personas, se estima, a Jerusalén. Entonces era una gran multitud la que le recibió, la que lo aclamó, que eh, ponían palmas, ponían sus mantos para que él pasara y le decían las palabras Hosana. Osana el que viene en el nombre del Señor. La traducción de la palabra Osana es sálvanos, sálvanos, Señor. Y ahí estaba toda esa gente, pues, vitoreando. Y sin embargo, ¿cuánto de todo eso era sincero? O simplemente, pues, querían ver el espectáculo, querían ver el show, eh, una especie de desfile, ¿verdad? Que todo el mundo salió. Y Y repitieron esas palabras porque, como vamos a ver más adelante, esos eran cantos que pues los judíos cantaban durante la Pascua. Era el Jalel, los salmos 113 al 118 se cantaban en esa época, y ahí en el Jalel, en el Salmo 118 pues está la famosa frase, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero bueno. Entonces, el domingo es la entrada a Jerusalén. Ese mismo domingo, el Señor en la noche va al templo pues simplemente observa el templo. Es muy probable, eso no lo dice la escritura, pero es muy probable que él haya visto a los mercaderes que estaban ya instalando sus puestos para empezar a vender al día siguiente. A lo mejor estaban llegando ya los animales o los cambistas y todo, y él solo ve, él solo observa. Y el día siguiente, el día lunes, hace la famosa limpieza del templo, donde va a botar los puestos de venta de los mercaderes, de los cambistas, tira por el suelo todas las cosas y repite las famosas palabras, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en coda de ladrones. Lo interesante de esto es que es un negocio de los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, porque obviamente ellos cobraban una comisión, tenían una utilidad, cobraban un derecho de piso, como decimos ahora, seguramente para que la gente pudiera poner sus puestos o de pronto les exigían un porcentaje de lo que vendían. La cosa es que era un negocio y Jesús va y lo destruye porque el templo no es para hacer negocio. Y ese es un mensaje muy claro porque lamentablemente sabemos que hay pastores que
eh, muchas veces se dejan llevar por la codicia y la iglesia se vuelve más un negocio que un lugar para predicar la palabra del Señor y para adorar. Afortunadamente son los menos, pero muchas veces nos juzgan a todos por algunos, ¿verdad? Pero ese es el día lunes. Después, pues el Señor regresa a Betania y el día martes, bueno, en su regreso a Betania, él ve una higuera en el camino llena de hojas, pero que no tiene fruto. Y dice la Biblia que no tenía fruto porque no era época de frutos, no era época de higos. Y sin embargo, Jesús la maldice. El día martes, que van de regreso, Pedro nota que la higuera se ha secado totalmente desde la raíz. Entonces, alguien podría pensar, bueno, el Señor tenía mucha hambre y quería higos, y como la higuera no tenía higos, entonces la maldice, pero eso no es así, no fue una reacción emocional de Jesús. Porque mencionábamos que Jesús pasó 40 días en el desierto, tuvo hambre y no convirtió las piedras en pan, o sea, a pesar de que podía hacerlo. Esta maldición de la higuera fue una enseñanza, porque él enseñaba con todo lo que hacía. Y en esa enseñanza él, pues, estaba profetizando que el pueblo de Israel era como esa higuera, que tenía muchas hojas, que lucía como que mucha religiosidad, mucha santidad, pero al final no habían frutos. Entonces, por esa razón, iba a ser destruido. Vamos a hablar de eso más adelante también y vamos a ver cómo eso se cumplió. Pero el punto es, este es el día martes. Entonces, ese martes, pues él regresa a Jerusalén y empieza la confrontación con este grupo de miembros del Sanedrín, porque dice que se juntaron todos, llegaron los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, que eran enemigos, no se llevaban entre sí, habían diferencias doctrinales entre todos, pero ahora se unen todos los enemigos para combatir a un enemigo común, a Jesucristo, y planean eh, seguramente el lunes que Jesús hizo la limpieza del templo, lo más probable es que se hayan reunido y hayan pues planeado qué hacer con él, qué excusa tener para poder acabar con él. Entonces van y le ponen una trampa y le van a hacer la pregunta que con qué autoridad hizo esas cosas, especialmente por lo que había hecho en la limpieza del templo, ¿verdad? Como diciéndole, bueno, aquí la autoridad somos nosotros. Nosotros somos los que mandamos, porque el Sanedrín era la máxima institución en aquella época, era los que tenían el gobierno y el liderazgo religioso, pero también tenían el gobierno y el liderazgo civil, porque no había una ley civil y una ley religiosa, sino era exactamente lo mismo. La ley de Moisés era la que servía para todo, regular todos los aspectos de la vida cotidiana del pueblo. Entonces ellos eran la autoridad, ellos eran la ley. Ellos eran los dueños del templo en su mente. Ellos eran los dueños de la nación en su mente. Entonces, ¿qué hace un intruso yendo a destruirles el negocio? Pero Jesús no se deja atrapar por la trampa. Obviamente la sabiduría de Jesús no tenía comparación con la de ellos. Y los que venían a atraparle quedan atrapados, quedan entre la espada y la pared, porque Jesús le hace una pregunta que cualquiera de las dos respuestas que dieran iba en contra de ellos. Les dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces ellos se ponen a discutir entre ellos, bueno, si decimos que de Dios entonces nos va a decir por qué no le creyeron. No, perdón, si decimos que es de Juan, eh, ya me dice, abuela, si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Entonces ellos dicen, si decimos que Juan no venía de Dios, entonces el pueblo nos va a apedrear porque los herejes vamos a ser nosotros, porque todo el mundo sabía que Juan era un profeta. Pero si decimos que Juan venía de Dios, entonces nos va a decir por qué no le creyeron. O sea, estaban atrapados. Y entonces la única opción que les queda es decir, no sabemos. Se declaran ignorantes. Y eso pues obviamente fue
un golpe muy duro para ellos, tener que decir que son ignorantes los líderes espirituales, los líderes religiosos, los que más sabían, los que más conocían la ley, dicen, no sé, y pues prácticamente se quedan callados. Pero la historia no termina ahí, porque Jesús sigue. Después de que los calla, les dice, bueno, ahora les voy a decir una parábola. Y ahí, eh, bueno, primero les dice Jesús, si ustedes no me contestan lo que yo les pregunto, yo tampoco les voy a contestar lo que ustedes me preguntaron. No les voy a decir con qué autoridad hago esas cosas. Pero entonces, dice, les empieza a decir una parábola. Entonces vamos a compartir pantalla aquí para que entremos ya al tema de hoy, que es el de la codicia de los labradores. Siempre confirmo, por favor, si pueden ver la presentación. ¿Sí se ve, hermanos? Sí, hermano Walter. Sí se ve, Gracias. hermano Walter. Bueno, entonces entramos al versículo 1 del capítulo 12 de Marcos y voy a pedir favor que alguien me ayude leyendo. Si lo pueden ver aquí en pantalla, la Biblia identifica esta historia como la parábola de los labradores malvados. Amén, hermano. Sí, Entonces hermana Silvia, comenzó, adelante. entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, lo cercó, cavó un tagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a las labores para recibir de ellos parte de la cosecha. Sigamos. Versículo Ya no me... 3. Bueno, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. No me Entonces, aparece eso. ¿no lo ven en pantalla? No, no. ¿No lo ven, hermanos? Ah, sí, ya, Sí, ya, sí ya, se ve, hermano, sí se ve. perdón. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchachos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Bueno, Tres hombres. vamos a empezar por esta parte, aunque la parábola sigue. Pero empieza Jesús a decirle a aquellos líderes religiosos, los líderes del pueblo de Israel, esta parábola que es una historia que puede ser real o ficticia, pero es una historia que tiene mucho que ver con la costumbre de la época. Esto se daba mucho en Israel porque recordemos que ellos eran eh, agrícolas, dependían mucho de la agricultura, era un pueblo agropecuario de la agricultura y de los animales. Entonces, habían viñas por todos lados y pues obviamente se necesitaba gente para trabajarla. Y aquí les pone esta historia de un hombre que tenía la viña, pero que tenía que salir de viaje. Entonces, lo que hace es, pues la da en arrendamiento a otros labradores. Esto era, se acostumbraba en esa época y los que arrendaban la viña, pues tenían que pagar una parte de la cosecha, un porcentaje de la cosecha que podría ser entre un 20 y un 25% y se quedaban con el resto. Eso era lo que correspondía pagar por trabajar algo que no era de ellos. Ellos cultivaban, sembraban, cosechaban, vendían el producto de la cosecha y
de esa ganancia, de esa utilidad, pues obviamente tenían que darle al dueño su parte. Entonces, estos personajes están muy familiarizados con lo que Jesús está hablando. Eh, y entonces Jesús les dice, el hombre construyó todo, ¿verdad? Él, él, él hizo la viña, hizo el lagar, que es donde pues las uvas se estirpaban para sacar el vino, una torre de vigilancia, o sea, estaba todo completo, tenía toda la infraestructura, no era que ellos tenían que construir algo, terminar de construir, ya estaba todo. Lo único que tenían que hacer era sembrar, cosechar y ganarse un dinero con algo que no era de ellos, que solo tenían que trabajarlo y dar frutos. Entonces dice que cuando llegó la cosecha, mandó a uno de sus siervos para que ellos le dieran, pues obviamente, la comisión correspondiente. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A ese le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otra y a este lo mataron. A otros mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros lo mataron. Estos personajes tienen que entender a qué se está refiriendo Jesús. Probablemente, y por lo que vemos en el texto, aquí todavía no han entendido del todo, o a lo mejor parcialmente, o a lo mejor no quieren entender. Pero el pueblo de Israel era identificado por Dios como la viña. El pueblo de Israel era la viña del Señor, era el pueblo escogido para ser de bendición a las naciones. Eso, pues lo podemos ver en Isaías, que vamos a ver más adelante. Pero aparte de eso, Jesús está hablando en el templo. Jesús no solía ir al templo normalmente, pero en el pasaje anterior, en la semana pasada, en Marcos 11, vemos que Jesús estaba en el templo y estaba enseñando. Entonces ahí, en el templo donde él está enseñando, pues ellos aprovechan y lo van a confrontar. Y esta es una alrededor de 5 confrontaciones que le hacen ese día a Jesús, pero ahí van a confrontarlo. Lo interesante es que en el templo, Herodes había puesto un gran viñedo en la pared, un viñedo de oro, era una gran escultura que estaba ahí de oro en el templo. Recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios en el año 587. Los babilonios, perdón, los judíos tienen que ir al exilio durante 70 años, después regresan al mando de Zorobabel. Eso lo vimos cuando estudiamos Esdras y Nehemías. Regresan y reconstruyen el templo. Obviamente ese templo, cuando lo terminaron, dice que los ancianos lloraron porque no se podía comparar con la gloria del templo de Salomón, que era mucho más suntuoso, pero reconstruyeron y tenían nuevamente un templo. Después ya, cuando Herodes asume el poder, él por quedar bien con los judíos, pues remodela el templo. Ese templo sencillo que se había construido, lo que llamamos el segundo templo, pues es remodelado por Herodes. Entonces Herodes ya le mete detalles interesantes, lo pone más bonito, lo amplía, y entre esos detalles, pues pone ese gran viñedo en la pared de oro. Entonces, los fariseos y los miembros del Sanedrín están ahí probablemente muy cerca o están viendo de alguna manera el viñedo que está en la pared. Entonces, saben a qué se está refiriendo o deberían de entender que Jesús se está refiriendo a ellos, al pueblo de Israel. Y les dice que eh, Él les arrendó el viñedo. Ellos son labradores del viñedo. Ellos no son los dueños. Ellos no son los dueños del pueblo, no son los dueños del templo, no son los dueños de la salvación del pueblo, que ellos se consideraban todo eso. Ellos simplemente están ahí para dar fruto, para trabajar y para dar fruto. Y pues dice que él mandó
mensajeros a recoger el fruto, a recoger las utilidades. Y lo que hicieron estos labradores fue golpear y hasta matar a los que el dueño había mandado. Y dice, mandó a otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de que Dios había escogido al pueblo de Israel como un pueblo para ser de bendición a las naciones. Ese es el mensaje que Dios le da a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan. Les dice, y el pueblo de Israel, su misión era ser de bendición a todas las naciones, pero no lo hicieron. Entonces Dios, en su misericordia, les mandó profetas para predicarles el arrepentimiento, para que retomaran el camino del que se habían desviado y fueran de bendición. Pero el Antiguo Testamento está lleno de todo lo que hicieron con los profetas. A unos los golpearon, a otros los mataron. A Isaías, según la tradición, lo aserraron, lo partieron en dos como un serrucho. Y eso era lo que hacían, y a eso se está refiriendo Jesús. Esa analogía les está haciendo con lo que han hecho con los mensajeros que el Señor ha enviado. Ahora, tenemos que ir sacando la aplicación de esto para nosotros, porque podríamos pensar, bueno, los fariseos, los escribas, el Sanedrín, pues estos personajes que no quisieron aceptar a Jesús, pero eso fue hace 2000 años, pues no tienen nada que ver con nosotros. Pero esto tiene todo que ver con nosotros, porque eh, mucha gente escucha ahora a pastores que el Señor manda a predicar, misioneros que van por los países predicando el Evangelio, y muchos de ellos les están haciendo lo mismo, los están persiguiendo, los están matando, los están echando de los países. Ayer justamente leía un reportaje de los países en donde se ha estado acrecentando la persecución a la iglesia. Y bueno, podemos hablar de Mali, podemos hablar de Corea del Norte, de todos estos países lejanos, pero lo interesante es que entre los 10 países donde hay mayor persecución está México, está Nicaragua, está Cuba, están pues países que están a nuestro alrededor y que prácticamente nos están rodeando. Miren dónde está México y dónde está Nicaragua, muy cerca de nosotros. Y pues si vamos para Sudamérica, pues vamos a encontrar otros países donde pues el comunismo está metiéndose y la persecución a la iglesia se está incrementando. Entonces eso sigue teniendo vigencia el día de hoy. El Señor sigue mandando eh, personas, siervos suyos, para que prediquen el Evangelio, y la persecución continúa lamentablemente a través del tiempo. Pero miren cómo Jesús lo está planteando. Mandó a otros muchos. Y eso nos habla de la misericordia del Señor. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Porque este dueño de la viña, al primero que rechazaron o al segundo, pudo mandar un ejército de soldados para que echaran fuera a aquellos labradores. Pero no, mandó a uno, mandó a otro, y mandó a otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. Entonces, aquí tenemos un pasaje de Isaías, que es a lo que Jesús está refiriendo, y que seguramente estos personajes lo tenían que haber leído. Es más, probablemente lo sabían de memoria, porque ellos se aprendían las escrituras de memoria. Isaías 5 es lo que se llama el canto a la viña. Y dice, cantaré en nombre de mi querido amigo una canción dedicada a su viña. Mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Miren la similitud. Prácticamente Jesús está recitando Isaías 5. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, habitantes de Jerusalén, aquí viene el mensaje para Jerusalén. Hombres de Judá, juzgues entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho?
O sea, como el hombre de la parábola de Jesús, este dueño de la viña había construido todo. Y eso es Dios, mis hermanos, Él es el dueño de todo. Él es el dueño del universo. Él es el que ha creado todo. Él es el que ha puesto todo a nuestro alrededor. ¿Qué más nos podría dar el Señor de todo lo que tenemos en la naturaleza? La vida, la salud, todo le pertenece a Él. Nosotros no somos nuestros dueños, ni mucho menos los dueños del rebaño del Señor, porque hay pues algunos pastores que dicen es que mis ovejas, pero realmente son las ovejas del Señor. Pues todos tenemos la responsabilidad de cuidar unos por otros, de cuidar de la viña, de dar frutos y de dar buenos frutos, no uvas agrias, como dice Isaías. Entonces, el Señor espera que demos frutos, que demos buenos frutos. Y dice, yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Entonces sigue el canto de Isaías. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos, y aquí está totalmente claro. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Esto lo dijo Isaías al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Pues a cerrarlo, partirlo en dos. Y entonces la ilustración que está haciendo Jesús tiene todo el sentido del mundo. Y esta gente la tiene que entender. Como digo, a lo mejor hasta aquí todavía no le entienden o se están haciendo los que no le entienden o no la quieren entender o tienen el eh, entendimiento entenebrecido, como dice la palabra, cuando no quieren escuchar la voz del Señor. Entonces sigue diciendo Jesús, bueno, mandó a muchos y a todos los rechazaron o los mataron, pero le quedaba todavía uno, su hijo, amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. Y ahora el dueño, es- dejémoslo hasta ahí. Jesús les está diciendo, este dueño de la viña mandó a su hijo amado. Y eso nos recuerda cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. En la transfiguración, cuando Jesús se transfigura entre sus discípulos, bueno, los escogidos, eh, también se oye la voz del cielo. Este es mi hijo amado, a él oigan. Eh, y aquí Jesús está diciendo que el labrador mandó a su hijo amado. No puede ser más obvio que está hablando de sí mismo. Y dice, pues, el labrador pensó a mi hijo lo van a respetar. Pero ¿qué pensaron los labradores? ¿Qué hubo en la mente de los labradores cuando vieron aparecer el hijo? Probablemente dijeron, miren, no vino el dueño, vino el hijo. ¿Qué significa eso? Pues de repente el dueño ya se murió. Entonces matemos al hijo. Así ya no va a haber quien reclame nada y nosotros nos quedamos con la viña. Eso es la codicia de los labradores. Y esa es la ilustración que Jesús está usando contra estas personas. Ellos se creen los dueños de la viña. Ellos fueron escogidos por Dios para trabajar la viña, para dar frutos, pero no lo están haciendo. Al contrario, están queriendo matar a Jesús. Justamente Caifás, el sumo sacerdote, había dicho eh, un día antes o unos días antes, este, matémoslo, porque más vale que muera uno por el pueblo y no que todo el mundo, todo el pueblo se pierda. Sin querer, Caifás estaba profetizando, porque iba a matar uno que iba a ser la salvación de todo,
de todo el mundo. Y el mundo ya no se iba a perder justamente por, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí Jesús está profetizando lo que van a hacer con él. Y les pregunta a ellos, ¿qué hará el dueño? Y ellos contestan, volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Cómo sabemos que eso es lo que ellos contestaron? Porque Mateo amplía esta, esta parte en el versículo paralelo. Y lo tenemos en Mateo, déjenme ver, 26. Mateo 26. No, perdón. El versículo, aquí tenemos los versículos paralelos. Mateo 21. Dice Mateo, eh, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Miren lo que ellos mismos contestan cuando Jesús les dice, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Por eso digo que aquí ellos todavía no se habían dado cuenta, no se habían enterado que se estaba refiriendo a ellos, que se está refiriendo al pueblo de Israel, porque la respuesta es, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto del tiempo. Jesús hizo algo similar a lo que hizo Natán el profeta con David cuando lo confronta con su pecado. Va y le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y había otro hombre que tenía solo una ovejita, que la cuidaba como, como, como parte de la familia, ¿verdad? Como que fuera su hija la ovejita. Y aquel hombre rico que tenía muchas ovejas, hace una fiesta y en lugar de tomar de sus abejas, va y le quita al hombre pobre su ovejita que tiene y la sacrifica. Natán le plantea esta historia a David y después le pregunta, ¿qué hacemos con ese hombre? Y la respuesta de David, que se enoja mucho por la historia que le están contando, dice, ese hombre es digno de muerte. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú, eso es lo que tú has hecho. Pues lo mismo está haciendo Jesús con esta gente. Ellos mismos están dictando su sentencia, ellos mismos están dictando, diciendo lo que va a suceder con ellos. Y hermanos, lo que sucede es que nosotros somos muy rápidos para juzgar a los demás, para señalar los errores de los demás y para sentenciar el castigo para los demás. Pero somos muy indulgentes con nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, primero quita la viga de tu ojo y después habla de la astilla de tu hermano. Trata de quitar la astilla de tu hermano. Miramos la astilla en el ojo del otro, pero no miramos la viga que tenemos en el nuestro. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Eh, pues bueno, entonces aquí eh, el Señor les profetiza bueno, Isaías ya había profetizado, el Señor repite, Jesús repite lo que dice Isaías 5 y dice lo mismo que ellos están diciendo. Le dejaré desolada, no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no derramen lluvia. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel, el pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre, esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Lo interesante que según dice Mateo, el Señor le va a dar la viña a otros. A los malos destruirá y arrendará su viña a otros labradores. Esos otros eran los gentiles. Esos otros somos nosotros, que no somos parte del pueblo de Israel, que somos gentiles, que somos la iglesia que el Señor ha edificado ahora para ser de bendición. Les quitó la viña a los malvados, le quitó la viña a toda esta gente que habían prostituido la fe, que estaban aprovechándose del pueblo, que se creían los dueños del templo, de la nación de Israel, pero no se daban cuenta que ellos simplemente eran labradores que tenían que dar frutos.
Y aquí, en los versículos 6 al 9 profetiza lo que le van a hacer a él, porque al final mataron al hijo del dueño de la viña, al unigénito hijo de Dios, al único, eh, porque no hay otro como él. Y pues ellos querían conservar su liderazgo religioso, ellos querían conservar su poder, ellos querían conservar su templo. Y al final la profecía del Señor se cumplió, porque en el año 70 después de Cristo, el templo fue totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Y pues se perdió todo. Se perdieron incluso los registros, porque todas las genealogías y los registros de los judíos se conservaban en el templo. Entonces, eso quedó desolado. Pues la nación de Israel ha estado tratando de recuperarse, recuperó su territorio, que también pues, lo había profetizado el Señor, y van a querer reconstruir su templo. No pueden hacerlo ahora porque está en territorio enemigo, pero ellos quieren recuperarlo. Incluso se dice que ya hasta tienen los planos del templo de cómo lo van a hacer, que van a volver a hacer los sacrificios, pero no pueden. No van a poder sencillamente porque ya no hay sacerdotes. ¿Y por qué ya no hay sacerdotes? Porque los registros se perdieron en el año 70 después de Cristo. Todo quedó destruido. Incluso se quemó el templo, aparentemente por un accidente, pero obviamente era la voluntad del Señor que fuera así. Entonces se quemaron todos los registros. Entonces nadie puede probar que es del linaje sacerdotal, porque acordamos que el sacerdocio era solo a una tribu. No cualquier tribu podía ser sacerdote, tenían que ser de la tribu de Leví, y el sumo sacerdote descendiente de Aarón. Nadie actualmente puede probar que sea de la tribu de Leví o descendiente de Aarón, entonces no hay sacerdocios, y no hay sacerdocio, no pueden haber sacrificios, no puede haber nada. Eso quedó totalmente destruido. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo mataron queriendo quedarse con la herencia, y lo arrojaron fuera del viñedo. A Jesús lo crucificaron fuera de Jerusalén, como a cualquier criminal, como al peor de los criminales. Lo sacaron de Jerusalén, ni siquiera era digno de morir en Jerusalén, y lo fueron a crucificar al Gólgota. Pero ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con todos los labradores y dará el viñedo a otros. Y ese viñedo, esa viña, como dije anteriormente, ahora le pertenece a la iglesia. Y Jesús termina diciendo, ¿no han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores va a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Ahí dice la Biblia, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Ya se imaginan con qué rabia se fueron, con qué coraje se fueron. Pero Jesús lo que está haciendo es citándoles Isaías, citándoles el Jalel, que ya dijimos que eran los salmos que se recitaban durante toda la Pascua, se cantaban, Salmo 113 al 118, y el último día se cantaba el Salmo 118, que dice esto justamente, que la piedra que desecharon los constructores debe ser la piedra angular. Incluso en el libro de Mateo, 26:30, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y 30, Mateo relata que en el aposento alto, en la última cena, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, Jesús hizo el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El versículo 29 dice, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Y el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Los eruditos, los investigadores de la Biblia piensan que este canto que cantaron fue justamente el Salmo 118, porque era la costumbre de cantar estos salmos. Y el Salmo de 118, pues dice, eh,
lo de Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, lo que le cantaron a Jesús cuando entró a Jerusalén. Y el Salmo 118 habla de que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular era esta piedra que está en el arco, en medio del arco. Esa era una piedra muy importante porque sostenía toda la escritura. Si esa piedra se quitaba, se derrumbaba todo toda la construcción. Entonces Jesús es la piedra angular porque es la piedra sobre la que está sostenida la iglesia. La piedra que sostiene a los nuevos inquilinos de la viña, que somos la iglesia, que somos nosotros, que somos los que estamos ahora con la responsabilidad de dar fruto, de no dar uvas agrias, sino de realmente darle al Señor lo que le corresponde. Él es el dueño, nosotros trabajamos para Él, nosotros servimos a Él. Pero ¿por qué le mataron? ¿Por qué le rechazaron estas personas? Porque ellos querían ser los dueños. Ellos no querían que nadie los gobernara. No querían ser dueños no querían ser propiedad de nadie, sino ellos ser los únicos dueños. Y cuando nosotros rechazamos al Señor, cuando nos alejamos del Señor, cuando nosotros pecamos, lo hacemos porque estamos pensando en nosotros mismos, en nuestros intereses, en lo que nos conviene. Por eso hay un teólogo famoso, no recuerdo el nombre ahorita, que dice que todo pecado es un intento de asesinato al Señor, porque le estamos rechazando, porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos ser nosotros los que mandamos y no que nadie nos mande. Entonces, por eso digo que esto tiene toda la aplicación para nosotros, porque la responsabilidad de la viña que durante un tiempo tuvo el pueblo de Israel, ahora la tiene la iglesia. Jesús es la piedra angular que sostiene la iglesia y el dueño de todo, y trabajamos para Él y le servimos para Él. Entonces, pues obviamente no le vamos a rechazar, nosotros no le vamos a rechazar, pero hay gente que le está rechazando y tenemos que, pues, tener compasión de esa gente y predicarles el Evangelio para que no se pierdan. Es interesante que Israel fue escogido para ser de bendición. No fueron y ahora la iglesia es escogida para ser de bendición. Y muchos judíos se están arrepintiendo y han abrazado el evangelio por el poder o por el trabajo de la iglesia. Se invirtieron los papeles. Ahora es la iglesia la que está trabajando y muchos judíos se están convirtiendo. Incluso habla seis, Hechos 6:7, habla de que muchos sacerdotes eh, se convirtieron, pero mejor leemos el pasaje. Hechos 6:7 dice, hablando de Esteban y de que Esteban pues les predicó. El pasaje anterior dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren lo que es el poder del Evangelio. El mismo Pablo, un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, terminó siendo el misionero más prominente de aquella época, el que más iglesias fundó, el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Un fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, como él se identificaba, hijo de fariseos, nietos de fariseos, porque era del linaje de fariseos. Él termina siendo uno de los grandes predicadores del Evangelio. Ah, aquí tenemos el Salmo 118, que les he platicado, que era el que ellos cantaban. El versículo 22 dice, la piedra que desecharon los constructores debe ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, te ruego, Hosana. No lo dice, pero eso es el original. Señor, te ruego, danos la salvación. Eso era Hosana.
Señor, te ruego, concédenos la victoria. Eso fue lo que le gritaron a Jesús en su entrada a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso era lo que la gente estaba cantando, lo que acostumbraban cantar en esa época. Desde la casa del Señor los bendecimos, el Señor es Dios y nos ilumina, con ramas en las manos, únanse a la procesión festiva hasta los cuernos del altar. Y aquí tenemos la figura de cuando Jesús entra a Jerusalén, que más o menos así pudo haber sido, pues con ramas, con cantos, y, y el Salmo 118 que ellos sabían, estos teólogos, porque eran los teólogos de la época, eran los eruditos de la época, eran los maestros de las escrituras de la época, pues obviamente conocían de memoria este salmo y el Señor se los está repitiendo, ya cayeron en cuenta de que está hablando de ellos y pues repite lo que le dijo todo el pueblo en su entrada triunfal, que Hosana el que viene en el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la enseñanza que tenemos para el día de hoy, esta es la aplicación que tenemos para nuestras vidas. Sabemos pues que, como dije al principio, esta parábola y todo lo que pasó aquí no fue solo para la gente de aquella época, sí es un mensaje que aplica totalmente a nosotros hoy. Y podemos ver en la escritura que Jesús confrontaba a esta gente, los podía contra la espada de la pared, les hablaba claro, les decía las cosas pues tan claro como el agua, porque esta parábola no pudo ser más clara para ellos, pero no era con la intención de condenarlos. Jesús amaba a estos escribas, fariseos, sacerdotes. Los amaba tanto que en la cruz del Calvario dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el fondo Jesús estaba buscando que se arrepintieran, pero no quisieron. Sabemos que Jesús llora sobre Jerusalén. Tenemos el pasaje en Lucas 13, 34, 35, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina protege sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Simplemente ellos no quisieron. Ellos lo rechazaron. eh, y hay mucha gente que le sigue rechazando hoy. Entonces, hermanos, tenemos que cumplir nuestro trabajo, tenemos que dar frutos. Ahora somos nosotros los labradores y tenemos dos opciones, ser labradores que dan fruto o ser como los labradores malvados que por la codicia, pues queremos todo para nosotros y nada para el Señor. Podemos ser como aquellos escribas y fariseos que rechazaron al Señor que querían también quedarse con todos los privilegios o tener la humildad de reconocer que el Señor es el dueño de la viña, que el Señor es el dueño de todo y que nosotros somos siervos, somos labradores. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando se identifica en la iglesia, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, traducen muchas versiones, pero la palabra original es dulos, y dulos es esclavo. El significado literal de la palabra es esclavo. Los traductores de la Biblia, pues para suavizarlo un poco y por la connotación negativa que tiene la palabra esclavo, pero ¿por qué Pablo se identifica como esclavo? Porque los esclavos eran dueños, eran propiedad de sus amos. Ellos no podían hacer nada por sí mismos porque el amo era el dueño, el amo los había comprado. Entonces ellos tenían que servirle de por vida. De hecho, si las esclavas, por ejemplo, tenían hijos, pues los hijos también pasaban a formar parte de la propiedad del dueño, porque como el dueño había comprado a la esclava, pues entonces los hijos eran de ellos. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo no soy mi dueño es Jesucristo, a Él le pertenezco, a Él me debo. Y entonces lo menos que puedo hacer es servirle y obedecerle. Y ese es nuestro papel como esclavos de Jesucristo, como propiedad de Jesucristo, porque Él es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada.
Simplemente tenemos que servirle con todo nuestro corazón. Así que esa es la enseñanza que tiene esa parábola para nosotros. Seguimos la semana entrante porque los ataques a Jesús siguieron. Ya el odio se está incrementando entre más Jesús los confronta y les dice las cosas como son. Ellos no quieren aceptar la verdad. No es que no crean, es que no quieren creer. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, lo dejamos ahí por tema de tiempo, mis hermanos. Y pues qué bueno que ya hay bastantes más conectados. Siempre pues les dejo un tiempito ahí por si quieren comentar algo, preguntar algo, si algo no quedó claro, o, o bueno, o saludarse. Así que el tiempo es de ustedes. Gracias, hermano Walter. Muy interesante la clase. Siempre nos deja así motivados para el siguiente jueves. Siempre aprendemos mucho. Que Dios lo bendiga, hermano. Le siga dando Gracias, sabiduría, mucha salud y bendiga su vida y a su familia. Estoy muy agradecida por sus enseñanzas, hermano Walter. Gracias. gracias, hermano. Gracias a ustedes por estar aquí también fieles.